Estado de Derecho, cada actor cumple un rol destinado a sostener la justicia. No obstante, cuando las atribuciones entregadas superan la capacitación disponible, se corre el riesgo de afectar garantías fundamentales. Por ello, esta tesis plantea determinar cuáles son las implicancias de la nueva Ley 32.13.0, analizando su inconstitucionalidad y la capacidad de la Policía Nacional del Perú, desde una vista profesional, rigurosa, respetuosa del debido proceso. Bien. La elección del tema nace a raíz de la pregunta ¿qué implicancias jurídicas tiene la nueva Ley 32.13.0 respecto del desarrollo de las diligencias preliminares en el Perú? Si bien es cierto, sabemos que esta ley es una ley nueva que se ha promulgado recién el 10 de octubre del 2024, tenemos que tener en cuenta que desde mucho antes ya generaba debate sobre desde que era un proyecto de ley, pues muchos no entendían cómo iba a ser su aplicación, siendo que desde su concepción ya contenía muchos vicios, generando dudas como dónde quedaba el control difuso, pues tenemos conocimiento que la Constitución Política del Perú, en su artículo 159, le otorga las facultades de investigación solamente al Ministerio Público. Otra duda que generaba era la duplicidad de funciones que iba a traer esto, pues ahora competencias que le correspondían realizar a la Fiscalía, ahora le competirían realizar a la Policía Nacional del Perú. Siendo así que después de promulgar esta ley, en vez de aclarar estas dudas anteriores, generaba más preguntas aún, y esto debido a que no se desarrolló un planteamiento correcto de la norma. Ahora, a las dudas anteriores agregamos las siguientes preguntas, que era ¿la Policía Nacional del Perú está capacitada para realizar las diligencias preliminares que antes le correspondían al Ministerio Público, teniendo en cuenta que quien antes estaba encargado era el fiscal? Y el fiscal, como mínimo, tenía 6 años de preparación jurídica, a diferencia de la Policía Nacional del Perú. También respecto de cuáles eran los límites que iban a tener ambos entes autónomos. Por ejemplo, la norma dice de que la función del fiscal ahora sería la guía jurídica y la función de la Policía Nacional del Perú ahora sería en el campo. Sin embargo, no especifica cuál es el límite que la policía puede actuar sin guía jurídica o cuál es el límite para que el Ministerio Público pueda intervenir en las actuaciones que va a realizar la Policía Nacional del Perú. Otra duda que nos genera es cómo se puede materializar esta norma a la realidad, teniendo en cuenta que no tenemos con la capacidad tecnológica ni tampoco dentro del proceso penal. Es así que para desarrollar este tema hemos citado a 12 autores que con su investigación ayudan a obtener una respuesta clara sobre la incidencia de la Ley 32.13.0. Para ello vamos a desglosar la discusión en los resultados que hemos encontrado dentro de 4 puntos importantes. El primero es la actualización del sistema penal con la nueva Ley 32.13.0. Es así que aunque el objetivo de esta ley está orientada a mejorar la celeridad y eficacia del proceso, este enfrenta desafíos prácticos que limitan su impacto. Por lo tanto, la modernización normativa es un avance necesario, pero insuficiente cuando la capacidad de la figura se empieza a desvirtuar y en vez de ayudar a combatir la delincuencia, que es el objetivo de la norma, genera un perjuicio que no permite garantizar el respeto al debido proceso. Como segundo punto, vamos a hablar de la coordinación actual del proceso en el Perú. Aunque la norma procura fortalecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público, en la realidad presenta serias limitaciones en la organización y en la coordinación interinstitucional. Por ello, no es posible materializar esta norma en nuestra realidad. Como tercer punto, vamos a hablar sobre el rol que desempeña la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en el proceso penal. Bien, se requieren lineamientos. Para que esa norma se pueda aplicar respecto de los roles, se requieren lineamientos claros en la actuación de cada ente autónomo. Para que de esta manera se pueda garantizar tanto que la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones que les corresponde. Y esta es la única manera en la que esta norma sí va a poder encontrar un sentido y va a fortalecer la investigación, asegurando el respeto irrestricto del debido proceso. Bien,
Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del trabajo, cómo lo hemos realizado. En primer lugar, vamos a hablar sobre el por qué hemos elegido las variables. Hemos elegido 3 variables. En este caso, la primera es analizar críticamente el pleno jurisdiccional 150 del año 2025 que lo desarrolla el Tribunal Constitucional. Hemos leído y hemos investigado cómo es que ellos este problema jurídico desglosan, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional es el máximo ente intérprete de la norma. Bien, ellos desarrollan el rol, el enfoque y la autoridad tanto del Ministerio Público y de la policía que ahora tendrían. El rol del Ministerio Público es la conducción jurídica, mientras que de la policía va a ser la conducción operativa. El enfoque que va a tener el Ministerio Público es una supervisión legal y el enfoque que va a tener la Policía Nacional es una técnica de investigación en el campo. La autoridad que va a tener el Ministerio Público va a ser una decisión judicial, mientras que la policía va a tener una ejecución técnica. Sin embargo, eso en la teoría suena muy bien, pero al momento de ponerlo en práctica, el Tribunal Constitucional realmente no nos da mayores alcances de los que la misma norma ya nos aplica. Entonces, no genera una aclaración sobre cómo se va a aplicar esta norma en la realidad. Por ello viene acá nuestra segunda variable, que fue cuestionar si esta ley 32130 genera antonimia normativa debido a la duplicidad de funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. La palabra antonimia significa una contradicción entre mismas normas. En este caso, se tendría que aplicar el principio general que es el control difuso, que quiere decir que la norma mayor prevalece sobre la norma menor. En este caso, esta ley se podría aplicar muy fácilmente, se podría aplicar un control difuso respecto de la ley mayor, que es la Constitución del Perú, quien solo le otorga facultades de investigación a la policía, al Ministerio Público. Entonces genera esta contradicción entre lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Por otra parte, es cuestionar la capacidad jurídica de la Policía Nacional del Perú. Si bien la nueva ley trata de buscar que el proceso penal se pueda llevar de mejor manera y pueda ser más eficiente, lamentablemente la Policía Nacional del Perú no cuenta con una capacitación. Esa ley fue implementada y promulgada sin tener en consideración que debió ser adjuntada con una capacitación a los policías para que puedan desempeñar correctamente las investigaciones preliminares, que al fin y al cabo terminan afectando todo el proceso penal. Bien, el método que hemos utilizado ha sido, para poder obtener la información, ha sido lo siguiente. Primero, determinar cuál iba a ser nuestra unidad de análisis. En este caso, iban a ser tesis. Luego, el procedimiento de obtención que hemos tenido ha sido buscar en los diferentes repositorios de diferentes universidades reconocidas dentro del Perú y en libros de la página web, pero sobre todo teniendo en consideración que estas tesis se encuentren en el RENATE y SUNEDU. Bien, luego de obtener toda la información de las tesis que hemos seleccionado, luego hemos tenido que procesar toda esa información para calificar cuál realmente iba a ser útil para el desarrollo del trabajo. En primer lugar, hemos filtrado toda la información utilizando 3 criterios: de inclusión, exclusión y de comparación. Para los criterios de inclusión hemos tenido en cuenta el tipo de documento. Esto quiere decir tesis que sean para obtener el grado de bachiller o de abogado. Luego hemos utilizado la fuente de la literatura. Esto quiere decir que estas tesis se encuentren dentro de la página de RENATE. Luego hemos visto la antigüedad, que como es un tema coyuntural y nuevo, que estas tesis no sean menores a los 5 años. Luego hemos hablado sobre la geografía. ¿Por qué? Porque la ley es un tema nacional. Entonces teníamos que buscar tesis que traten la realidad nacional. Y en último lugar, el idioma. El idioma que sea el idioma español, pues para que sea más fácil la asimilación de toda la información. Con la información que nos quedaba, aplicamos los criterios de exclusión, que eran que le aplicamos la temática genérica. Habían tesis que hablaban de temas en sí genéricos o trataban el tema que queríamos llegar de manera genérica y no profundizaban. Entonces era un criterio para excluir esos trabajos. Y en segundo lugar, que no tenían las palabras claves, ya que eso era fundamental porque no nos ayudaban a identificar cuál era el objetivo real del trabajo. Por último, utilizamos
el criterio de comparación. Entre todos los trabajos recopilados hasta el momento que ya nos quedaban, empezamos a comparar trabajo con trabajo con trabajo, viendo la similitud o las diferencias o los puntos de vista que tenían sobre los objetivos, la actualización del sistema penal respecto de la ley 32330, la coordinación actual del proceso penal que existía y el rol que desempeñaba la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público dentro del proceso penal. Habiendo cumplido con todos estos criterios, nos quedamos con las 12 tesis que hemos utilizado. Pero para poder procesar aún más la información y tener un sustento claro, decidimos cada tesis que teníamos, filtrarla en unas fichas documentales de análisis, pues eso nos ayudaba a obtener lo más rico que nos brindaba cada tesis y de esta manera poder desarrollar todos nuestros instrumentos, que en este caso fueron realizar nuestras 5 tablas. Eso es todo, muchas gracias.